¿no? Los separó de alguna manera y los envió a hacer la obra. ¿Y cuál era la obra? Anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. O sea, predicar a todas aquellas regiones que era no solamente al pueblo de Israel, sino a las naciones vecinas, a predicar la salvación. Y al margen de estos 12 apóstoles, veremos que han habido otros apóstoles. Normalmente en estos tiempos algunas denominaciones enseñan que al margen de los 12 apóstoles, que ya no hubo más apóstoles y que el ministerio apostólico fue solamente para aquel entonces, ¿vale? Que hoy en día ya no hay apóstoles. Y lo que yo normalmente suelo decir es que si ya no hay apóstoles hoy en día, entonces eso significa que también ya no hay pastores, ya no hay evangelistas, no hay profetas y no hay maestros. Porque de acuerdo con Efesios capítulo 4 versículo 11, dice que Él llamó, ¿no? Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, maestros, ¿no? Entonces, todos estos ministerios existen hoy en día, siguen existiendo. Mientras la iglesia esté en este mundo, mientras Cristo no venga a buscar a su iglesia, estos ministerios seguirán existiendo. Hoy veremos algunos de estos apóstoles que han existido al margen de los 12 apóstoles. Tenemos a Bernabé, que era un apóstol. Podemos abrir nuestras Biblias, por favor. 1 Corintios capítulo 9, el verso 5 y el 6. 1 Corintios capítulo 9, versículos 5 y el 6. Si alguien lo tiene y quiere leer para nosotros. La palabra de Dios dice: no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar. Amén. Amén. Aquí era el apóstol Pablo hablando y defendiendo de alguna manera su apostolado y el apostolado de Bernabé, diciendo que tal y como él y los demás apóstoles tenían ciertos derechos, ¿no? Eso es de vivir de la obra de Dios, porque fue lo que Jesús había instituido. Jesús dijo que los que predican el Evangelio vivan también del Evangelio. Entonces, en la comunidad apostólica había algunos apóstoles como Pedro, ¿no? Juan, etcétera, tenían ciertos derechos, o sea, ellos vivían completamente del Evangelio y también se habían casado entre los propios creyentes, ¿vale? Ellos habían casado, claro, con hermanas, ¿no? De la iglesia, de la misma comunidad. Y entonces Pablo aquí estaba diciendo que eh, él y Bernabé también como apóstoles tenían el derecho de poder vivir como los demás apóstoles. Amén. Entonces aquí vemos que Bernabé también era un apóstol. Luego existen otros nombres que no son tan conocidos por muchos de nosotros, ¿no? Pero que también son apóstoles, que son Andrónico y Junia. Junia se ve que era una mujer, ¿vale? Y ella también era apóstol. Hay gente que dice, oh no, que no existen mujeres apóstoles. Sí, el Señor Jesús, ¿vale? Él levanta el ministerio a quien Él quiere.
Y se ve que Junia hacía el trabajo de un apóstol. Amén. Abramos Romanos, para verlo, abramos en Romanos capítulo 16, el versículo 7. Y además eran parientes del apóstol Pablo. Me imagino que en alguna ocasión cuando Pablo, sabemos que Pablo antes de convertirse, ¿no? Antes él era conocido como Saulo, ¿vale? Y luego pasó a Pablo, ¿eh? Él perseguía a los creyentes, tanto hombres como mujeres. Él recibía cartas de las autoridades y muchas veces entraba en casas, ¿no? De los creyentes, sabía dónde ellos vivían, tenía información de dónde muchos de ellos vivían y iba con las cartas, con las autorizaciones y los llevaba muchas veces a rastras y los ponía en la cárcel. Vemos aquí, no sé si alguien lo tiene, quiere leer Romanos 16, el versículo 7. Vale, yo tengo 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Amén. Vimos que estos parientes suyos, ellos se habían convertido antes que el apóstol Pablo, ¿vale? Y eran personas muy influyentes, muy queridas entre los demás apóstoles. Otro apóstol que vamos a ver ahora es Apolos. 1 Corintios, el capítulo 4. Hoy abriremos unos cuantos versículos bíblicos, amén, en forma de confirmación, ¿no? 2 Corintios, capítulo 4. Perdón, 1 Corintios. Es 1 Corintios, no segunda. El versículo 6 y el 9. Dice: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que os vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. El versículo 9 dice: a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor. Condenados a muerte, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Vemos que los apóstoles, la obra que ellos acarreaban no era una obra fácil, porque pasaban por muchas privaciones. Muchas veces eran azotados, eran encarcelados, la gente se burlaba de ellos, muchas veces estaban entre falsos hermanos, eran traicionados, etc. Entonces, Pablo aquí afirma que tanto él como Apolos eran apóstoles. Santiago, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 1. El verso 19. Gálatas 1, 19. Dice: el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Así que Santiago también era un apóstol.
Tenemos otros dos apóstoles que son... antes de ver a Silas y Timoteo, vamos a Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 1. Santiago, él habla de sí mismo. Amén. ¿Alguien lo tiene y quiere leer para nosotros? Santiago 1:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así, Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Se ha congelado la imagen. No sé si has acabado de leer. Bueno, yo lo voy a acabar. Salud. La conexión No está buena. Vale. Dice, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amén. Vemos que Santiago era un enviado de Dios, ¿vale? Y asignado a todos estos creyentes que estaban dispersos por el mundo. Amén. Santiago, un apóstol del Señor Jesucristo. Luego tenemos a Silas y Timoteo, que ellos también eran apóstoles. El apóstol Pablo nombra a Silas y a Timoteo, y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 1, el verso 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1, el verso 1. Dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Amén. Ellos colaboraban con el apóstol Pablo y todos ellos eran apóstoles. Aún allí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, en su verso 6, él dice, en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda, teníamos derechos de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. ¿Ven? Ellos teniendo ciertos derechos como apóstoles, pero ellos en vez de tomar de estos derechos, apropiarse de estos derechos, ellos sirvieron, lo dieron todo, amén, por la obra, así como una madre que cuida a sus hijos, una madre que está dispuesta a darlo todo y dar la vida por sus hijos, así vivían los apóstoles. También veremos a otro apóstol que era Tito. 2 Corintios, el capítulo 8, el verso 23. Que dice así,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien pregunta por Tito, dígale que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos, y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y les dan honor a Cristo. Amén. Amén. Entonces vemos que Tito era colaborador. Amén. Él trabajaba juntamente con el apóstol Pablo y muchas veces él le enviaba. Sabemos que un apóstol también significa un enviado. Amén. El apóstol Pablo enviaba a estos colaboradores para hacer la obra, el mismo trabajo que él hacía. Y por último veremos a otro apóstol que es Epafrodito. Amén. Tiene un nombre así muy bonito. Amén. Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses 2. ¿Alguien quiere leer Epafrodito? Filipenses 2, 25. Bueno, lo tengo. Ok. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, enviado vuestro para que me asistiera en mis necesidades. Amén. Entonces vemos aquí a Epafrodito que fue enviado, un apóstol. Amén. Fue enviado para ayudar al apóstol Pablo. Es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Amén. Veremos también que Jesús, durante su ministerio, él envió a 70 otros. Leeremos Lucas 10, San Lucas capítulo 10 del verso 1 al 20. ¿Alguien quiere leer hasta el 10? Yo leo del 10 al 20. Lucas 10, del 1 al 20. No problema. Vale. Misión de los 70. Después de estas cosas, el Señor escogió también a otros 70 y los envió de dos en dos a todas las ciudades y lugares donde él había de ir después. Les dijo: la mies ciertamente es mucha, pero son pocos los obreros. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en marcha, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni os detengáis a saludar a nadie en el camino. En cualquier casa donde entréis, decid primeramente: paz a esta casa. Si los que viven allí son gente de paz, la paz de vuestro saludo quedará con ellos, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y oyendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No andéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ofrezcan. Curad a enfermos, que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero cuando en cualquier ciudad donde entréis no os reciban bien, recorred sus calles diciendo: hasta el polvo de vuestra ciudad que no se nos ha pegado a los pies, nos los acudimos contra vosotros. Sin embargo, sabed que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día los habitantes de Sodoma serán tratados con más clemencia que los de esa ciudad. Bueno, voy al 12. Yo leo el 13 ya. Dice: ¿qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida?
Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose cenizas sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Jesús, él también durante su ministerio envió a 70 discípulos. Amén. Que posteriormente fueron convertidos en apóstoles. Amén. Haciendo la obra de apóstol. Ahora bien, el ministerio apostólico es un ministerio para la iglesia. Siempre que la iglesia esté sobre la faz de la tierra, los apóstoles son los líderes divinos que Dios ha comisionado para liderar a la iglesia. El trabajo de los apóstoles es llevar a la iglesia a crecer espiritualmente, a que lleguemos a la plena madurez. Amén. Que no seamos engañados, que no seamos llevados, estafados por engañadores que vienen, tergiversan la palabra de la verdad. ¿Vale? Este es el trabajo de los apóstoles. Dice más que hay un precio a pagar. Como apóstoles tenemos un precio a pagar. Todos aquellos que tienen un lugar de liderazgo en Cristo sufrirán persecución. Mientras mayor sea el trabajo, mientras mayor sea la obra, más el enemigo querrá entorpecer la obra. Más persecuciones vendrán. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caer, para que nosotros podamos negar a Cristo. Pero nosotros no somos de los que desisten. Amén. Si el Señor te ha llamado, sea cual sea el ministerio, entonces permanezca firme, permanezca fiel sirviendo al Señor. Amén. Yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por estos ministerios. Te damos gracias, Señor, por el ministerio apostólico, por estos ministerios que tú has puesto en tu iglesia, Señor. Padre, oramos por todos aquellos que tienen el ministerio apostólico en sus vidas, Señor. Guarda, protege, Señor. Ayuda a cada uno de estos ministerios. En el nombre de Jesús.